Hola, mi nombre es Tomás, yo soy socio del Rojo. El miércoles fui a la cancha, fui a la Pavón y Baja con mi viejo y con un amigo, como voy prácticamente todos los partidos. Nosotros llegamos temprano, decidimos llegar temprano a sabiendas de que iba a haber visitantes arriba nuestro para, para evitar estar al alcance, no de todo lo que pasó después, digamos, sino para evitar estar al alcance de que nos escupan vasos con líquido y ese tipo de cuestiones que bueno, también cuando había visitantes en su momento pasaba mucho. Así que nosotros 1 hora y 40 aproximadamente antes de que empiece el partido ya estábamos sentando en la tribuna. Desde ese momento ya la hinchada de la U estaba tirando efectivamente vasos, estaba escupiendo, ese tipo de cosas, pero también empezaron a tirar monedas. Alguna de esas nos pegó mientras subíamos por la tribuna sin que genere ningún daño. Y ya después, bueno, quedamos abajo del techo, digamos, de la tribuna donde estaba la U y no nos pudieron tirar nada directamente a nosotros. Pero sí, mientras pasaba el tiempo en la previa al partido y bueno, y también durante el primer tiempo veíamos cómo cada vez tiraban más vasos, cada vez caía más líquido. En un momento empezaron a tirar botellas de plástico, eh, que bueno, que supuestamente no se pueden meter a la cancha. Y se veía que había gente quejándose cada vez más, digamos, de las cosas que tiraban, pero bueno, lógicamente, mientras se jugaba el partido, un partido más tan importante y todo, la atención estaba en otro lado, por lo menos la nuestra. Ya en el entretiempo fue muy claro, digamos, cómo se dividió la tribuna en el sentido de que la gente que pudo amucharse en la parte de arriba para quedar bajo techo lo hizo y la gente que no, bueno, vimos cómo se iba buena parte de la gente o para abajo de la tribuna o para el pasillo que está pegado al campo de juego, digamos. Y ahí sí veíamos que empezaban a caer cada vez más cosas, cada vez más piedras, veíamos también que se empezó a generar algún tipo de conflicto con la garganta que estaba a nuestra izquierda, digamos. Y bueno, todo eso fue creciendo, veíamos las puteadas de la gente y creo que el momento clave, digamos, en todo esto fue el momento en donde tira la bomba de estruendo. A partir de ese momento ya el clima se puso mucho más tenso porque ya ahí se empezó a generar la sensación de que la situación era más grave. La verdad que nosotros podíamos asomarnos de vez en cuando, pero no se ve mucho desde la tribuna de abajo directamente. Entonces no terminábamos de dimensionar si ya estaban con palos en la mano o ese tipo de cosas. Sí veíamos cada tanto que se asomaba alguno con los palos, pero bueno, no más que eso. Pero bueno, efectivamente el momento de la bomba de estruendo fue quizás el punto, el momento clave de la noche en ese sentido. Y bueno, y a partir de ahí vimos cómo empezaban a caer cada vez cosas más grandes, empezamos a ver cómo cada tanto caían palos, piedras, empezamos a ver nada, gente pidiendo médicos, a los médicos corriendo. Y la sensación general durante casi 1 hora, entre que, bueno, trató de empezar el segundo tiempo, después se volvió a parar y todo lo que pasó, ya sabemos que pasó, era que nadie iba a aparecer. Ni la policía, ni la seguridad privada, ni ninguna autoridad, digamos, que pueda resolver la situación. Y también había mucho enojo en los hinchas, digamos, con los que estábamos hablando ahí alrededor nuestro, de la sensación era, che, esto lo hacemos en otro país nosotros y nos revientan. En Brasil vemos todo el tiempo como la policía revienta a palos y a trompadas a hinchadas de otros países, principalmente de argentinos, y acá la sensación era que estábamos de visitante en nuestra propia cancha. Bueno, nada, ahí automáticamente la gente empezó a putear a la comisión directiva, que nada, desde mi punto de vista creo que fue una puteada bien metida por una cuestión de que no me interesa a mí personalmente qué marco normativo propone la Conmebol en términos de seguridad. Vos como comisión directiva tenés que hacer medidas por demás de ese marco porque tenés que garantizar que los socios y que los hinchas estén seguros y me parece que no se garantizó. Y bueno, después ya cuando salimos de la cancha empezamos a ver la gravedad de todo lo que había pasado, porque, insisto, desde abajo de la tribuna no se veía, sí se escuchaban gritos, se escuchó, bueno, cuando apareció la respuesta de la barra, se escuchaban ruidos metálicos, digamos, de los palos pegando contra la baranda y ese tipo de cuestiones, pero bueno, todo lo posterior nada, lo vimos cuando ya salíamos de la cancha. Pero bueno, una situación de mierda y bueno, la verdad que horrible volver a ver Independiente en la tapa de los diarios por un escándalo y no por un título. Así que bueno, eso, saludos. Estimados amigos, les habla Carlos Penelas. Bueno,
Voy a decir unas palabras, intentaré ser breve y claro sobre el partido de Independiente contra Universidad, la U de Chile. En realidad, todo comenzó, sin duda, con la agresión desmedida de la hinchada de Chile. Fue realmente un horror. Ahora bien, detrás de muchos de estos episodios de violencia en el fútbol, etcétera, no podemos dejar a un lado las cuestiones políticas, políticas de clubes y políticas del país. Detrás de esto, en algún momento va a saltar o vamos a ver cómo se han ido dando las cosas con la policía de la provincia, qué es lo que ha ocurrido también con la hinchada independiente, que sin duda es claro que también ha sido violenta. Ahora, ha sido, y esto no quiero, eh, en fin, distraer nada, pero nosotros conocemos perfectamente cómo funciona el fútbol en la Argentina y cómo funciona el fútbol en Latinoamérica. En algún punto fue provocada, por lo tanto salta, y estas cosas tienen estas consecuencias. Si esto se hubiera actuado, si se hubiera manejado de otra forma, creo que no hubiera llegado a esto. Los antecedentes del equipo de Chile no son buenos. Sabemos lo que ha ocurrido no solamente en Chile, ya se ha dado una cantidad de estos protagonistas con antecedentes penales, delictivos, etcétera, etcétera. Pero, insisto, creo que también en algún punto tenemos que mirar más allá del partido, más allá de la violencia, toda una situación política, social, que la Argentina vive. Ahí debajo de todo esto una situación violenta. En la Argentina vivimos una situación violenta, que se transforma y se manifiesta en más de una oportunidad en los partidos de fútbol. Eh, es deplorable, es una lástima, y es una lástima que haya ocurrido en Independiente, un club que uno admira, que uno quiere y que uno sabe que tiene además y ha tenido una ética y una trascendencia en aquellos comienzos, y yo diría hasta por lo menos los años 60 y 70 y un poquito más, una trayectoria en el fútbol argentino y en el fútbol mundial. Espero haber sido claro y bueno, un gran abrazo a todos. Yo voy siempre a la Bochini Baja, así que vi el conflicto desde que comenzó hasta que finalizó de la manera que vimos todos, y la verdad que desde el minuto uno de la previa del partido ya se sentía algo raro porque los cacheos fueron mínimos, los tres que pasás fueron leves, casi nulos, tampoco, al menos en mi caso, pidieron DNI. Lo cual me pareció raro desde el principio, y desde que los jugadores salieron a precalentar, el lado chileno ya estaba tirando cosas y ya estaba causando disturbios, así que desde ese momento se debería haber prestado atención a lo que debería haber pasado con el partido, que era eh, que no estén, y además por lo que ya sabemos que tenían una advertencia previa por Guaraní, por lo que sabemos que pasó en La Plata. La verdad que fue un momento muy feo para el hincha, para el socio, y más que nada para el abonado, que aporta tanto dinero que no le sobra para ir a la cancha, para disfrutar de un partido que terminó así, en el que no cuidaron a los hinchas y dejaron que de manera improvisada siga el conflicto, cuando podría haber sido evitable o al menos frenado previamente a que termine así de mal, sabiendo la actitud que tienen estos hinchas chilenos, que ahora nos enteramos que además tenían derecho de admisión en su país. Así que como hincha y como socia y como abonada, la verdad que triste y apenada por lo que sucedió, porque me parece que como club no nos lo merecemos.
Claudio del barrio de San Cristóbal. Bueno, la verdad que pasan los días y uno sigue sintiendo esa sensación parecida a cuando descendimos de categoría. Y no es solo una sensación mía, he hablado con varios hinchas de Independiente, conocidos, amigos, y sienten algo así, algo parecido a eso. Una frustración total, vergüenza, no sé cómo llamarlo. Acabo de ver un canal extranjero donde titulan Los asesinos de Independiente. La verdad que es terrible lo que ha pasado el miércoles. Se han agregado muchas cosas, bueno, que empezaron ellos, cosa que es verdad, pero bueno, la realidad es que lo que yo no puedo entender es cómo cuando ya los hechos estaban por consumarse, nadie que estaba en la cancha, por los dirigentes que estaban en la cancha, no actuaron y dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Si no tomamos las medidas antes, vamos a hacer algo. Vamos a despejar la tribuna de abajo, se terminó. O no sé, alguna medida, que entre la policía, que entren los de seguridad. Realmente es inexplicable, porque yo puedo entender, se equivocaron, no quisieron poner o no quisieron pagar más gente de seguridad en la tribuna, digamos, un planteo como hizo en su estadio Racing, como hizo Vélez contra Fortaleza, cubriendo a la gente con calones libres, sacando asientos. Se podía haber organizado a lo mejor, pero bueno, no se hizo eso. Cuando se veía que ya se venía la maroma, por lo menos mandar gente para que no fueran los salvajes estos de Independiente. No podemos ser hinchas salvajes, asesinos que fueron a meterse ahí en una puerta que podía haber estado custodiada por la policía y no se metía nadie. Pero claro, estaba lo denominado zona libre. Hoy este muchacho Carosa, que siempre, si Independiente está en un río de mierda, le tira un ancla para ayudarlo. Siempre habla mal de Independiente, siempre todos en contra. Pero bueno, en este caso creo que tiene razón. ¿Cómo fue que la policía en ese momento le pasan por al lado los tipos y nadie interviene? Ahí en convivencia. Es una cosa increíble lo que pasó. Yo creo que deportivamente ya estamos fuera de la Copa y bueno, esperemos que la sanción no sea mucho más larga en el tiempo. De todos modos, y yendo un poquito a la parte futbolística, para clasificarnos a algún torneo internacional nos falta mucho, ¿eh? Estamos últimos en el torneo, a varios puntos de entrar a una clasificación de Sudamericana y ni hay que hablar de Libertadores. Hay que aspirar por lo menos a entrar entre los 8 equipos, cosa también que lo veo difícil, pero bueno, no sería tan imposible ganando 4 o 5 partidos. Pero claro, a este equipo le cuesta mucho. El día del partido con la U de Chile, yo creo que si el partido se desarrollaba normalmente se podía haber ganado, o al menos ir a los penales. Y hablando del partido en sí, aunque ya tiene poca importancia, ¿no? Considero que el gol de ellos, para mí, estaba netamente en offside. No sé qué líneas trazaron, pero era un offside bastante claro. Pero bueno, ya es cosa jugada. Creo que estamos fuera ya del torneo. Y bueno, es difícil hablar de fútbol en este momento. Creo que fue una medida acertada suspender el partido con Platense, porque jugar hoy o mañana y pensar que quizás se venía otra derrota hubiera sido lapidario para nosotros. Ya el viernes que viene esperemos que la cabeza esté un poquito ya en otro lado y bueno. Pero bueno, en definitiva, creo que Independiente para salvar su imagen tiene que presentarle a las autoridades y después exponer a los barra bravas estos, llamémosle así, para mí son asesinos,
que trasciendan sus caras, si son socios que trasciendan. Sé que es difícil porque, bueno, después te amenazan, que te queman el auto, que te queman la casa, pero bueno, qué sé yo, algunos se la tienen que jugar. Y bueno, en definitiva, esto ha sido una crítica a la comisión directiva, ¿no? Porque no tomó las medidas que había que tomar. Vuelvo a repetir, más allá que todo esto lo empezó y se veía que venía el quilombo por parte de los chilenos. Pero bueno, lo que queda siempre, lamentablemente, es la imagen final. Es como en un partido de fútbol. Jugás mal todo el partido, pero si en los últimos 10 minutos jugás bien y haces 2 goles, después te dicen que bien que jugaron. Bueno, ojalá encontremos un poco de calma y claridad para el futuro. Un abrazo. Noche muy triste. Yo no me acuerdo haber vivido un partido así, todo lo que pasó. La verdad, deplorable la actitud de los simpatizantes chilenos. Todo el primer tiempo tirando de todo abajo. Como se vio, había gente que ya no estaba, que se corría porque le tiraban de todo. No sé, fueron 50, fueron 500, no sé los que tiraban. Yo lo único que sé que realmente es un público muy difícil el chileno. Más allá de lo que ya sabemos que pasó políticamente con Chile en las Islas Malvinas, en el tema ese y en el tema del canal de Beagle, que no tendrá nada que ver, pero qué casualidad que el único equipo que vino y hizo estos desmanes fue el chileno. Vinieron los brasileños en su momento, los uruguayos. Hasta cuando había visitantes, nuestros vecinos, no pasó nada. Realmente muy triste. Yo creo que se debió haber parado ese tema de que, bueno, se abrieron las puertas y quedaban esos 3 o 4 chilenos y ahí aparecieron gente de Independiente. Pero bueno, la verdad que se tendría que haber suspendido el partido al término del primer tiempo. Directamente ahí era suspender el partido, se iban primero los chilenos y después se iban los de Independiente y listo. Y después se jugó otro día y se terminaba. Pero bueno, no se tomó esa decisión, que a mi entender era una decisión para prever todo, y pasó todo lo que pasó. Yo creo que Independiente se vio perjudicado, porque esto empezó con los chilenos. Después pueden decir, sí, pero Independiente, sí, bueno, todo lo que ustedes me digan. Pero no puede ser que un equipo visitante se pase media hora tirándole de todo a los que estaban abajo. ¿Se debió haber previsto? Por supuesto, se debió haber previsto con una reja, con una lona, no sé, con lo que sea. Y ahí entramos a jugar con las fallas de la comisión directiva. También me parece que la policía debió haber actuado de otra manera. Había mucha gente en esa tribuna. Yo no sé si hasta no se vendieron más entradas de las que correspondía. Había mucha gente. Así que fueron todas cosas que incidieron en todo lo que pasó. Espero que la Conmebol no nos castigue. Yo por lo menos espero que se juegue lo que faltaba. Se jugará sin público. Jugaremos sin público si seguimos en la Copa Sudamericana hasta el final, incluso la final. Podrá haber alguna multa económica, pero no creo que más de eso, porque Independiente, si bien en el estatuto de la Conmebol habla del equipo organizador, me parece que está a la vista todo lo que hubo, todo lo que hicieron estos muchachos, que realmente, y cosas que cuentan, que mejor no contarlas, no decirlas. Así que bueno, esperemos que se pueda jugar el partido o lo que falta, y después vendrán las sanciones económicas
y listo. La verdad que tristes. El partido, bueno, la verdad que Independiente se perdió un par de goles, la verdad que Cabral otra vez, Ábalos solo. Yo creo que se debió haber ido ganando el primer tiempo, 2-1 por lo menos. Así que, pero bueno, ahora ya la cosa pasa por otro lado y tenemos que ganar. El domingo tenemos que ganar, espero que se juegue con público porque todavía no se sabe. Así que la verdad, tristes, muy tristes. Te mando un abrazo, Daniel, un abrazo a todos. Ricardo Pesaño.